Hi, Jasmine. Hello, how are you? I'm fine. How are you? Good, thank you. Thank Ahora sí, ya. Buenos días. Buenos días, Claudia. Hola, sí, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo está? Este, yo creo que entonces ahora sí podemos iniciar, Juan David. Así es, buenos días. Ya tenemos 41 participantes y estamos aquí los panelistas. Entonces, estamos listos y de nuevo buenos días. Gracias por la participación y bienvenida, Claudia, a este equipo de trabajo. Juan David, muchas gracias. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. ¿Sí la pueden ver? ¿Me confirmas, Juan David? Sí, perfecto.
Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en el primer webinar sobre inteligencia artificial que estamos organizando junto a la Oficina de País del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El día de hoy tenemos una agenda bastante interesante. Es un workshop que va a durar alrededor de 2 horas. Y vamos a empezar con la primera sesión de bienvenida y introducción al taller, en el que contamos, en representación de la ministra de Ciencia y Tecnología, Yesenia Olaya Requene, tenemos a la directora de Desarrollo Tecnológico e Innovación, Claudia Consuelo Cepeda, que nos va a dar unas palabras de introducción y bienvenida. Señora, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. En nombre de la señora ministra Yesenia Olaya Requene, expresamos nuestro sincero agradecimiento al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su experiencia y compromiso son fundamentales para el éxito de esta iniciativa. El compromiso del PNUD refuerza nuestra determinación y visión para una Colombia más innovadora y tecnológicamente avanzada. Nos encontramos en un momento trascendental donde la ciencia, la tecnología e innovación juegan un papel fundamental en el rumbo de Colombia hacia un futuro más prometedor. La inteligencia artificial es uno de los pilares de este cambio progresista que estamos impulsando desde el gobierno del cambio. Con gran orgullo quiero compartir que Colombia se convierte en una pionera en la región al participar en la AIRA, un instrumento diseñado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta herramienta se convierte en nuestro aliado estratégico para capitalizar éticamente los beneficios de la inteligencia artificial y al mismo tiempo mitigar sus riesgos potenciales. Desde MinCiencias, como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, nuestro propósito va más allá de no solo de participar, queremos liderar, queremos ser ejemplo para otros en la implementación de una inteligencia artificial ética que sea tanto una fuerza motriz en nuestra economía como un beneficio palpable para nuestra sociedad. ¿Y por qué es tan relevante este instrumento para Colombia? La AIRA nos brindará herramientas y recomendaciones claves para diseñar políticas que promuevan un uso ético de la inteligencia artificial. Además, su implementación reafirma nuestro compromiso con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, y con los retos que nos hemos propuesto en áreas vitales como la paz, bioeconomía y seguridad sanitaria, entre otros. La colaboración entre expertos, académicos, el sector público y actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es esencial en este proceso. Gracias a esta sinergia, esperamos obtener un informe final y no solo ilustre la situación actual de inteligencia artificial en Colombia, sino que también establezca un camino claro y ético hacia el futuro. Es imperativo entender que la inteligencia artificial, más allá de ser simplemente una herramienta tecnológica, refleja nuestro firme compromiso con el cambio y el bienestar de todos los colombianos. Estamos en un punto de inflexión donde la inteligencia artificial se alinea con el pensamiento progresista que estamos promoviendo en Colombia, siendo un motor de innovación y desarrollo para nuestra nación. Para finalizar, queremos agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de esta transformación y por creer en un futuro donde la ciencia, tecnología, innovación y la inteligencia artificial serán directrices claves para nuestro avance y progreso. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Le agradecemos sus palabras. Y ahora vamos a contar con unas palabras de bienvenida de la jefa de programas digitales en la Oficina Global de Digitalización para el Programa de las Naciones Unidas, Kayson Goodub. Kayson, over to you for your kind words. Las traducciones van a estar en el chat para que puedan todos leer. Kayson nos va a dar su intervención en inglés. Over to you, Kayson. Thank you so much. Muchas gracias, Darinka. And my greetings to you, Claudia, Director,
as well as all the colleagues on this call. I wish I spoke fluently the language. It's one of my most favorite that I studied briefly while in university. However, I need to come more to the region to really practice it. So pardon my English for this meeting. And I want to offer my congratulations really for the tremendous leadership that the country is undertaking in terms of staying ahead of the curve, particularly as it comes to artificial intelligence. I wanted, we've just finished the 78th UN General Assembly last week, and I have to say artificial intelligence was top of the agenda for the UN Secretary General, as well as the UNDP Administrator, Mr. Achim Steiner, as well as, of course, the private sector, civil society, and a range of actors. And I believed there was a very strong convergence among all stakeholders that there are concerns as AI advances, and that as much as the technology has the potential to accelerate and support the achievement of the Sustainable Development Goals, it also has the potential to exacerbate and increase inequality, entrench bias, and really disrupt societies if they are not designed and developed responsibly and inclusively. Which is why we are really thrilled that, as part of our mandate as a development agency, as the UN's largest development agency working across 172 countries, that we are thrilled to partner with your government, with Colombia, to really provide the actionable insights into artificial intelligence's preparedness through the AI readiness assessment. And of course, during this process, we will be learning from you as much as contributing, and to really create great lessons, not just for Colombia, but also for the world. Acompañando a la Oficina de Colombia en varias iniciativas que se han desarrollado. Ya hicimos una evaluación sobre la preparación digital que trabajamos conjuntamente con la Oficina de Transformación Digital de Presidencia, y ahora viendo el gran interés que tiene Colombia en inteligencia artificial, ya desde hace un poco más de un año, trabajando con el Código de Ética de la UNESCO y también con la posibilidad de entender qué puede pasar con la inteligencia artificial, teniendo al gobierno como un usuario y como un habilitador, pero sobre todo teniendo en cuenta la ética, los riesgos y mitigar los posibles riesgos que pueda haber en esta implementación de inteligencia artificial. Entonces, el día de hoy les vamos a presentar de qué se trata esta investigación, esta evaluación de preparación para la inteligencia artificial, cómo pueden hacer parte, porque la invitación no solamente es para que conozcan, sino también para que puedan hacer parte y entender cuál puede ser el resultado de esta evaluación, para que lo puedan tener en cuenta también en sus diferentes trabajos que tienen en relación a la inteligencia artificial. De nuevo, muchísimas gracias al Ministerio, nuestro gran aliado en este proyecto, que si no es con un interés explícito y expreso de una entidad de gobierno, pues esta evaluación hecha desde el PNUD no tendría lógica. Nuestra lógica es ser aliado de gobierno en todas estas iniciativas y que lo que resulte de esta evaluación termine con una implementación desde el gobierno con el acompañamiento y guía de lo que podemos hacer desde el PNUD. Entonces, agradezco de nuevo al equipo digital, agradezco de nuevo al Ministerio, y en nombre de la representación en la Oficina Colombia quedamos muy atentos y muy dispuestos a colaborar y a trabajar con los que quieran en este proyecto. Te devuelvo la palabra, Darinka, y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias, Juan David. Y bueno, con estas palabras queremos dar inicio oficial al taller de inteligencia artificial. Nuevamente, gracias a nuestros panelistas por haberse sumado a esta sesión. Y también quería aprovechar de dar las gracias a nuestra experta en política de inteligencia artificial, que es Jasmine Hamdar, que es la artífice de toda esta evaluación, que no va a estar como speaker por el idioma, pero está trabajando con nosotros día a día para poder implementar esta evaluación. So thank you, Jasmine.
Ahora sí, bueno, vamos a empezar con un poco de contexto sobre cómo surge el trabajo que nosotros hemos llevado haciendo con la Oficina de País y el Gobierno de Colombia desde ya finales del 2021, en el que la Oficina de País nos solicitó su ayuda justamente para responder a la necesidad de hacer una evaluación experta sobre el nivel de madurez digital del país y sobre los avances en digitalización que Colombia había tenido hasta ese momento. Es entonces que nosotros desde la Oficina Global de Digitalización trabajamos con la Oficina de País y el gobierno de ese entonces para implementar lo que se conoce como el DRA, que es el Digital Readiness Assessment, que es la evaluación de preparación digital en el país. A raíz de este trabajo, una de las áreas en la que nosotros resaltamos en ese assessment era el trabajo que teníamos que hacer por venir en Colombia hacia lo que era la inteligencia artificial. Y es así como el 7 de agosto del 2022, que entra una nueva administración, presentamos el informe, los resultados y empezamos a trabajar de la mano del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, con el cual dimos pie al inicio de la evaluación de inteligencia artificial para Colombia. Y bueno, esto es un poco para que todos participemos porque no queremos que solo nos estén escuchando y quisiéramos que ustedes en el chat nos pongan qué es lo que piensan, qué palabras se les viene a la mente cuando piensan en inteligencia artificial. No sé, qué ideas se les viene a la cabeza. Aquí podemos utilizar el chat justamente para ver qué es lo que piensan. No sé si se puede mostrar el chat, Juan David. Potencial. Es una palabra, sí, es cierto, el potencial que tiene la inteligencia artificial es muy amplio y también muy desconocido por muchos y es bueno que empecemos a explorar justamente estos conceptos. Tecnología aplicada para mejorar la productividad, correcto, oportunidad, riesgos y oportunidades, transformación, cambio, el sueño del hombre que tiene de que las máquinas hagan nuestras tareas, muy interesante, respuestas con aprendizaje, impacto, actualidad, innovación, deepfake y voice, el sinónimo no es sinónimo de desempleo, correcto, no necesariamente es sinónimo de desempleo, futuro. Perfecto, no, súper interesante y creo que ahí vale mucho la pena destacar que muchas de las palabras que ustedes están resaltando acá en el chat, como pueden ver, son bastante positivas, ¿no? Futuro, colaboración, oportunidad y es justamente parte de lo que implica la inteligencia artificial y algunos de ustedes han nombrado el tema de los riesgos. Y es un tema en el que nosotros justamente por eso estamos realizando esta evaluación, por eso estamos trabajando con el país muy de cerca para justamente minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, déjenme pasar de slide. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial implica el uso de computadoras para hacer cosas que tradicionalmente requiere la inteligencia humana, ¿no? Y esto puede involucrar datos cuya escala sea mayor a la que nosotros como personas podemos empezar a analizar. Como pueden ver en el gráfico, que es un poco más didáctico, la inteligencia artificial es este campo mucho más amplio que sí comprende la creación de máquinas inteligentes. Como pueden ver, está en gris, y que también implica lo que es el aprendizaje automático, que es este subconjunto que permite a las computadoras aprender a partir de los datos, ¿no? Y dentro de esto, del aprendizaje automático, tenemos todavía un subconjunto mucho más especializado que se refiere al aprendizaje profundo o lo que es el deep learning en inglés,
que justamente se refiere a este tipo de aprendizaje que se basa en redes neuronales, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Y esto significa que es un tipo de modelo de entrenamiento de la inteligencia artificial que se conoce como red neuronal artificial y que básicamente trata de replicar en cómo nuestro cerebro está organizado, ¿no? Con estas redes que tienen nodos que nos ayudan a procesar, clasificar y analizar datos e información, ¿no? Y estos datos se analizan en diferentes capas. Y cuando estas capas se comunican y mandan información a las siguientes capas, significa, bueno, básicamente que es un deep learning, el aprendizaje profundo. Y eso está combinado con lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que es otro campo especializado de la inteligencia artificial, que está destinado a comprender y generar el lenguaje humano. Entonces, de eso se trata la inteligencia artificial. Ahora, bueno, quisiera otra vez pedirles que saltemos al chat y nos puedan dar algunos ejemplos si es que ustedes en el trabajo han utilizado inteligencia artificial. Sería interesante conocer si han tenido la oportunidad de trabajar y si tienen alguna experiencia en concreto. Chatbots, perfecto, que ahora se está utilizando mucho. Investigación, docencia e investigación de la inteligencia artificial, digital people, inteligencia artificial para la clasificación de correos, interesante, muy interesante. ¿Alguien más ha tenido la oportunidad de participar? Minería de datos, inteligencia artificial para aplicaciones biomédicas. Eso está súper interesante. Reconocimiento de imágenes, automatización de procesos, reconocimiento de objetos en video, imágenes satelitales. No, súper interesante. Y como pueden ver acá, los diferentes usos que puede tener la inteligencia artificial está prácticamente en todas las gamas que nosotros podemos imaginarnos. Vamos a saltar a otras preguntas. ¿Qué sectores de su país ustedes consideran que podrían beneficiarse de la inteligencia artificial? ¿Tienen alguna idea? Pymes, para empezar. Todos, correcto. Todos los sectores, el sector salud, sí, bastante específico. El sector agrícola, el sector de justicia, indudablemente sí, son sectores que se pueden y en realidad se deben beneficiar de lo que es la inteligencia artificial. Pero es cierto, todos los sectores que nosotros conocemos a nivel de país pueden beneficiarse de esta tecnología. ¿Y cuáles creen que son algunos de los potenciales riesgos de utilizar la inteligencia artificial? ¿Cuáles son estos riesgos que ustedes piensan que están latentes al utilizar inteligencia artificial? Los sesgos, correcto. Suplantación, sesgos de los datos, resistencia al cambio, privacidad de la información, resultados que no sean reales, desinformación, ¿cierto? Mayor desinformación, mala calidad de los datos, correcto. Poca explicabilidad de las decisiones tomadas. Correcto, es la falta de transparencia algorítmica, justamente es uno de los riesgos de la inteligencia artificial, desplazamiento de algunos trabajos, fake news. Sí, correcto. Y como pueden ver, así como hemos
podido identificar un número de oportunidades de la inteligencia artificial, también podemos fácilmente señalar cuáles son algunos de estos riesgos de utilizar esta tecnología y de cómo utilizar esta tecnología, y es justamente por eso que el uso responsable de la inteligencia artificial es tan importante. Y es por eso que ahora les vamos a presentar lo que es el enfoque digital del Programa de Naciones Unidas hacia la inteligencia artificial. Y este enfoque, como dice bien el título, tiene el objetivo de que este enfoque sea inclusivo y sea transparente. Entonces, como pueden ver acá, el enfoque de la digitalización en Naciones Unidas es que es un catalizador, es un facilitador clave que está dentro de nuestro plan estratégico. También nosotros tenemos una estrategia digital en la que nosotros mostramos cómo estamos trabajando más de cerca con los gobiernos y las oficinas de país justamente para llevar a la digitalización, para avanzar y ayudar a acelerar la digitalización con un enfoque inclusivo. Y ahí vemos cómo todas las áreas con las que en el Programa de Naciones Unidas trabaja pasa por un tema de digitalización. Estas áreas son áreas transversales que se pueden beneficiar de la tecnología y específicamente lo que es la inteligencia artificial. El enfoque de Naciones Unidas para el trabajo digital se guía por un conjunto de principios que son estos los que tienen acá y se los voy a explicar. Primero, el Programa de Naciones Unidas es un organismo de desarrollo sostenible y por tanto nuestro interés está en poner a los humanos, a las personas, a los ciudadanos en el centro de todos estos cambios y estas reformas que tenemos, ¿no? El PNUD promueve la inclusividad como un tema clave de la transformación digital, como un tema bandera, ya que lo que nosotros queremos es que si bien se acelere este cambio tecnológico, siempre sea con la visión de no dejar a nadie atrás y de involucrar sobre todo a aquellos grupos que están normalmente excluidos de estas esferas. El PNUD contribuye obviamente a todo el tema de que se cumplan los estándares que están a nivel internacional y a todos los marcos que nos ayudan a priorizar y a proteger los derechos humanos de las personas. Entonces, todos los marcos conceptuales que se desarrollan y los que trabajamos, lo hacemos con esa visión de protección a los derechos humanos. El PNUD también, uno de los principios que utiliza es el de estándares abiertos digitales, es decir, cómo nosotros podemos aprovechar de soluciones que están ya hechas, que están probadas, que están diseñadas para la inclusividad y que son reutilizables. Y ahí viene el tema de los datos abiertos, de las soluciones abiertas que nosotros incorporamos en nuestro trabajo como soluciones que podemos ofrecer a alguno de los problemas de desarrollo que tenemos que enfrentar. El PNUD también trabaja para apoyar lo que nosotros llamamos los ecosistemas digitales a nivel local. Es decir, si bien nuestro enfoque es global, el nivel de acción es a nivel local y trabajamos con los gobiernos justamente para poder generar la capacidad necesaria y fortalecer y crear ecosistemas digitales locales que sean sólidos e inclusivos. Y finalmente, el PNUD lo que hace, dado su estatus de organismo internacional, es que nos ayuda justamente a trabajar con socios que nos puedan ayudar a catalizar, a acelerar justamente todos estos enfoques que nosotros tenemos sobre digitalización en los países. Ay, perdónenme que los slides se me van. Pero bueno, aquí es un ejemplo de cómo a partir de la pandemia el PNUD empezó a recibir una serie de solicitudes de parte de diferentes gobiernos para ayudarlos a dar respuesta a diferentes retos de desarrollo que surgieron no solo en ese momento de la pandemia, sino también ahora que ya estamos en otro momento de la digitalización en estos países. Tenemos el apoyo que se ha hecho a más de 100 países y tenemos 250 proyectos digitales alrededor del mundo, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, como pueden ver. Uno está la implementación del MISAN, que es un bien público digital, que es un stack de justicia que se está implementando en Palestina. En Mauritania
Si bien también realizamos la evaluación de preparación digital en su momento, ahora se está apoyando con el desarrollo de un piloto para identidad digital en el país, que también ha sido una de las recomendaciones que salieron del análisis del DRA. En Honduras, para la época electoral, se implementó iVerify, que es una solución justamente para verificar los datos y que está potenciado por inteligencia artificial y que justamente lo estamos desplegando también en otros países. Y es una herramienta muy útil contra la desinformación, sobre todo en épocas electorales. En Ruanda, el apoyo al gobierno en el programa de aceleración sin efectivo, que capacitó a mujeres y jóvenes en el tema de pagos digitales transfronterizos. Y en Uganda, escuelas evaluadas en habilidades digitales, que se trabajó conjunto al Ministerio de TIC y el Ministerio de Educación. Estos son algunos de los proyectos en los que trabajamos en general. Y en concreto de ese número de proyectos, tenemos 30 proyectos de inteligencia artificial en más de 35 países. Por ejemplo, un chatbot en Egipto que hizo accesible para personas con discapacidad auditiva en el país. En Macedonia del Norte, donde se utilizó la inteligencia artificial para analizar patrones de uso de espacio público. En Brasil, que también utilizamos inteligencia artificial para promover la automatización del material judicial y reducir los esfuerzos manuales y promover el mejor uso de los datos y los recursos humanos. En Filipinas, un último ejemplo, utilizamos herramientas potenciadas por la inteligencia artificial para mapear la pobreza a través de la integración de los datos, imágenes geoespaciales y, por supuesto, inteligencia artificial. Entonces, son esos algunos de los proyectos en los que estamos trabajando a nivel global y que otros países también pueden beneficiarse de estas soluciones ya existentes. Ahora, estos son los nuevos enfoques del PNUD sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y lo que queremos que ustedes empiecen a pensar es cómo la inteligencia artificial va a tener un impacto realmente transformador y profundo en la vida de todos nosotros, porque interfiere en los diferentes espacios que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, primero, es importante democratizar y desmitificar el uso de la inteligencia artificial. Y esto es porque necesitamos que la inteligencia artificial sea más accesible a todas las personas, ¿no? Es por eso que necesitamos primero crear conciencia sobre lo que es la inteligencia artificial, cuáles son sus beneficios, pero también mostrar cuáles son sus riesgos y el por qué nosotros debemos utilizar esta tecnología con mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, lo que se quiere es justamente que todas las personas, todos los sectores utilicen esta tecnología, exploren esta tecnología, pero que a la vez se garantice el uso correcto de su desarrollo e implementación y que nos ayude justamente a atender las necesidades locales que tienen las personas, los países en cuanto a desarrollo. El otro tema es el que se refiere a explorar y experimentar con esta tecnología, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la inteligencia artificial está evolucionando muy rápidamente. Y aunque si bien tenemos algo de entendimiento sobre sus beneficios y sus riesgos, todavía no está bien definida esta línea, no está bien marcada sobre todos los beneficios y todos los riesgos, porque todavía la estamos entendiendo y todavía esta tecnología está evolucionando. Entonces, es por eso que es necesario que nosotros identifiquemos oportunidades que sean seguras para poder explorar y experimentar con la inteligencia artificial, ya sea desde la construcción de laboratorios o pilotos hasta la construcción de culturas de experimentación con esta tecnología. Como desde el gobierno, desde los organismos, nosotros creamos estos espacios seguros para que se explore y se experimente más esta tecnología, ¿no? Y esto es un tema que nosotros podemos potenciar muchísimo más. El tercer tema es el del empoderamiento, ya que, bueno, en principio la inteligencia artificial no debe ser abstracta, pero hoy en día sí lo es, ¿no? Es un concepto bastante abstracto que nos cuesta entender, que nos cuesta ver cuáles son sus impactos realmente.
Entonces, lo que se quiere es, bueno, proporcionar los conocimientos, los recursos necesarios para que las personas puedan empoderarse, puedan ser capaces de integrar la inteligencia artificial en su vida diaria, en su empleo, en sus negocios, en la forma como se hacen las cosas, porque esta sí tiene un impacto en todos los diferentes aspectos de la vida de una persona. Y finalmente está el tema de la protección. Así como nosotros hablamos de la protección en el ámbito digital, la inteligencia artificial también debemos medirla en el sentido en el que debemos centrarse en las personas, utilizarla para mejorar la vida de las personas y tratar de proteger sus derechos a la privacidad, los derechos a la protección de los datos. Y para esto, la inteligencia artificial está explorando diferentes aspectos desde nuestros gobiernos, economías y sociedades para ver cómo se la afecta y cómo nosotros podemos hacer para identificar estos riesgos y ayudar a proteger los derechos de las personas. Jasmine, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Are we good on time? ¿Sí? Yes, right on time. Perfecto. Y otro tema es el rol clave del PNUD al ser un actor que nos ayuda a cumplir con algunos compromisos interinstitucionales sobre los temas digitales y concretamente sobre la inteligencia artificial. Y es ahí que les estamos mostrando, por ejemplo, la Alianza de los Bienes Públicos Digitales, que es una alianza que ya tiene soluciones curadas y probadas para que los gobiernos puedan reutilizarlas y se beneficien de ya la existencia de estas soluciones, ¿no? CODES, que también tenemos una alianza con ellos donde tienen soluciones ya aprobadas y así tenemos, por ejemplo, otras ventanas de ayuda como el Digital Window para el Joint Digital Fund, que estamos trabajando con ITU justamente para brindar el apoyo técnico a los gobiernos. Y tenemos el Interagency Working Group on AI, que es un grupo interagencial que está trabajando en el tema de la inteligencia artificial justamente para evaluar cuáles son los efectos de esta tecnología en la vida de las personas y cómo crear las salvaguardas necesarias. Y desde nuestro rol como un organismo de desarrollo humano, lo que nosotros queremos es cómo podemos utilizar esta tecnología concretamente para beneficiarnos, para ayudarnos a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Cómo podemos utilizar esta tecnología para que nos ayude a luchar contra alguno de los retos más grandes de desarrollo que estamos enfrentando actualmente, ¿no? Y entonces, estos son algunos de los ejemplos. Tenemos acá algunos de los ODS y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. Entonces, por ejemplo, para el primer ODS sobre no pobreza, esta herramienta nos puede ayudar con el mapeo justamente de la pobreza a través de la integración de datos y de inteligencia artificial. Imagínense la capacidad que tenemos de analizar bases y bases de datos con esta información que hemos ido recopilando desde tantos años. Entonces, ¿cómo podemos justamente capitalizar en estos datos existentes a través de esta tecnología? En el ODS 2 sobre no hambre tenemos el sistema de alerta temprana de plagas basado en inteligencia artificial. En el 3, el ODS para la salud, el análisis de secuencia del genoma completo para el COVID-19, que también ha sido una herramienta que se ha utilizado basada en inteligencia artificial. En el ODS para igualdad de género, hay una herramienta potenciada para categorizar las brechas de género. En el tema de cambio climático, existe un modelo de predicción de productividad de cultivos basado en inteligencia artificial. Y otro ejemplo es en el de paz, justicia e instituciones fuertes. Está una herramienta de anticorrupción potenciada por inteligencia artificial.
Entonces, estos son algunos de los ejemplos, pero sí hay, de hecho, les vamos a compartir este link que está aquí abajo, donde ustedes pueden leerlo en su tiempo para justamente ver qué soluciones existen para los diferentes ODS que nosotros tenemos. Y bueno, ya en esta parte, para terminar con esta sección, es importante considerar en resumen cuáles son entonces los riesgos, las oportunidades y qué consideraciones debemos tener respecto a la inteligencia artificial. Respecto a las oportunidades, a nivel de país, como hemos visto, el crecimiento económico es una de las grandes oportunidades que la inteligencia artificial nos puede ayudar a través de impulsar la eficiencia, mejorar la productividad y la innovación en diferentes industrias, como bien ustedes las han nombrado, algunos han dicho agricultura, salud, finanzas, justicia, etcétera. Ahí tiene un potencial enorme. La mejora de los servicios públicos, justamente cómo nos puede ayudar en este proceso de entrega de servicios públicos, monitoreo de los servicios, mejorar la atención médica, salud, respuesta a desastres, etcétera. Es decir, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en toda esa cadena para prestar los servicios de manera mucho más eficiente y también mucho más transparente, que es uno de los temas más importantes que han surgido en este ámbito. En el tema de las soluciones ambientales, aquí sí existe un gran potencial porque la inteligencia artificial sí nos puede ayudar a optimizar la utilización de energía, disminuir el desperdicio, impulsar iniciativas de sostenibilidad con mucho mayor valor. Entonces, aquí es donde vale la pena realmente explorar qué es lo que existe, qué se está haciendo y cómo podemos beneficiarnos de esta tecnología. Y también cómo crear otras soluciones que sean inclusivas, porque la inteligencia artificial nos puede ayudar a resolver dificultades específicas que encuentran los grupos excluidos y cómo podemos nosotros con esta tecnología mejorar su acceso y mejorar y proporcionar mejores recursos que puedan ser hasta incluso personalizados para crear las capacidades que las personas necesitan para poder utilizar y beneficiarse de esta tecnología. Entonces, sí, en corto tenemos estas oportunidades, pero sí tenemos una lista larga en cada uno de los sectores de cómo podemos realmente aprovechar esta tecnología. Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para su uso está el tema de los marcos éticos, ¿no? ¿Cómo garantizamos que estos sistemas de inteligencia artificial funcionen de manera transparente y de manera ética? Hasta hace un tiempo el tema de la transparencia algorítmica no era un tema que estaba muy en boga, era un tema que sí era más visto desde el punto de vista académico, pero ahora con el surgimiento fuerte de la inteligencia artificial es uno de los principales temas que se están discutiendo en todas las mesas que están trabajando temas de ética e inteligencia artificial. Desarrollo de habilidades, cómo nosotros podemos capacitar, educar y crear estas habilidades para justamente impulsar la fuerza laboral y preparar una economía que sea impulsada realmente por esta tecnología. Otra consideración para su implementación, hay que tomar en cuenta cuál es el contexto en el que se está implementando estas soluciones y cómo debemos adaptar estas necesidades, cómo la cultura juega un rol, la infraestructura juega un rol, la comunidad local juega un rol y cómo nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptar estas soluciones para que funcionen en el contexto en el que queremos y que nos proporcionen los beneficios que realmente estamos buscando. Y finalmente el tema de la supervisión regulatoria, que es algo muy importante ya que no solo que es algo muy nuevo, pero necesitamos desarrollar e implementar políticas y regulaciones que sean apropiadas para controlar su uso, despliegue en un cierto contexto, ¿no? Y porque de esta es la única manera en que la que nosotros podemos asegurarnos que los derechos de las personas estén protegidos mientras se implementan estas nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los riesgos? Indudablemente, el desplazamiento del trabajo.
La automatización sí tiene el potencial de reemplazar trabajos convencionales, lo que sí puede resultar en desempleo e inestabilidad social. Es por eso que nosotros necesitamos invertir en educación, en recursos para que la gente realmente pueda aprovechar estos recursos sin perder justamente o sin estar bajo este espectro de los riesgos. La privacidad de datos, el uso indebido, la mala gestión de los datos, que puede resultar justamente en violaciones y pérdida de privacidad individual. El sesgo y la discriminación, porque los modelos de inteligencia artificial tienen el potencial de reproducir o magnificar los sesgos sociales, lo que resulta en resultados injustos. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos creando los algoritmos, nosotros también podemos ahí el sesgo que nosotros tenemos. Entonces ahí está el rol de cómo nosotros podemos minimizar este riesgo. La dependencia, depender demasiado de la inteligencia artificial, puede exponer a las sociedades a fallas técnicas o manipulación. Ese es otro riesgo de confiarnos 100% en la inteligencia artificial. Ahora vamos a pasar al tema de la gobernanza de la inteligencia artificial. Y en esta sección, bueno, ¿por qué queremos hablar justamente del tema de la gobernanza? Y esto es porque es un tema esencial para que podamos crear sistemas de inteligencia artificial que sean confiables, responsables y eficientes, ¿no? Es fundamental establecer estas estructuras que nos ayuden justamente a desarrollar las normas y las reglas correctas para el uso de la inteligencia artificial. La gobernanza de la inteligencia artificial nos va a garantizar que el uso de esta tecnología se desarrolle y se use de manera ética, ¿no? Porque el objetivo principal de los modelos de gobernanza de inteligencia artificial es que se garantice que se desarrolle y se utilice de manera ética y responsable. Entonces, es por eso que necesitamos crear justamente todas estas reglas de juego que nos aseguren que nos beneficiamos que nos beneficiemos de esta tecnología. La gobernanza de la inteligencia artificial es un conjunto de reglas, procesos, estructuras y herramientas tecnológicas utilizadas para garantizar que el uso de la inteligencia sea coherente con los principios de la organización, con las normas, los requisitos legales y también con los estándares sociales y éticos que tienen una sociedad, ¿no? Entonces, esto nos va a asegurar que la interacción que tenemos entre el gobierno, la tecnología, el gobierno de los datos y en general los diferentes actores sea fructífera y nos beneficie a todos. Tercero, la gobernanza de la inteligencia artificial ayuda a todas las organizaciones a utilizar plenamente esta tecnología y limita los riesgos como es el sesgo, la discriminación y otras preocupaciones que se puedan tener en términos de privacidad y protección de datos, por ejemplo. El entorno legislativo está cambiando rápidamente, justamente con la inminente ley que se tiene sobre inteligencia artificial de la Unión Europea, la Declaración de los Derechos de la Inteligencia Artificial de Estados Unidos y el Reglamento Chino de Inteligencia Artificial que hacen obligatorios los sistemas de gobernanza en la inteligencia artificial. Entonces, de ahí que surge que ya tenemos un parámetro que en los gobiernos necesitamos nosotros mismos ajustar y crear cuáles son estas normas de gobernanza que hacen sentido a nuestro contexto para el despliegue correcto de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los fundamentos de la gobernanza de la inteligencia artificial? Y bueno, como ya les he dicho anteriormente, esto se refiere a todas estas reglas y las mejores prácticas que se establecen para guiar el desarrollo y la implementación de esta tecnología, ¿no? Estos son los pilares, los que ven aquí a la derecha, todos estos son los pilares que aseguran que la inteligencia artificial se adhiere a los estándares éticos, sociales y regulatorios necesarios, ¿no? Y estos se refieren a la transparencia, a la responsabilidad, a la inclusión, a la equidad, a la privacidad, a la seguridad y a la robustez y las consideraciones éticas que ahora vamos a abordar.
No sé si ahora tienen preguntas, si alguien tiene preguntas en el chat. Vamos a abrir el chat para preguntas. Y vamos a tomarnos un breve receso. No sé si tenemos 5 o 10 minutos. How long is our break, Jasmine? It's almost 10 minutes. Ok. Entonces, si quieren, podemos aprovechar de un poquito pararnos, tomar agua, etcétera, en estos 10 minutos. Y por favor, dejen sus preguntas acá que vamos a irlas respondiendo.
Hola a todos. ¿Sí me pueden escuchar? Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar con la segunda parte del taller. Este, mm, Creo que hemos respondido en el chat a todas las preguntas que ustedes nos han dado. Y si tienen más preguntas, por favor, simplemente déjenlas en el chat y en el transcurso de la sesión vamos a ir respondiéndolas. Así que bueno, vamos a continuar entonces. Ahora sí. Bueno, esta parte nos vamos a enfocar ya para hablar un poquito del trabajo que estamos haciendo desde el Programa de Naciones Unidas en cuanto a inteligencia artificial. Y uno de las primeras, digamos, encomiendas que hemos tenido ha sido trabajar en los principios éticos para el uso de la inteligencia artificial. Y aquí vamos a ir uno por uno para que ustedes los conozcan, ¿no? El primer principio ético se refiere al no hacer daño o el no harm, que significa que los sistemas de inteligencia artificial no deben utilizarse de manera que ya sea que causen o que exacerben un daño, ya sea individual o colectivo o daños a un entorno social, cultural, económico, natural y político. ¿No? Entonces, se trata el daño en todos los niveles, ¿no? De cómo evitamos esto y cómo todas las etapas del ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial deben funcionar conforme a los propósitos, principios y los compromisos de la Carta de las Naciones Unidas. Todas estas etapas se deben diseñar, desarrollar y desplegar y operarse de manera que se respeten y se protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales. El segundo principio es el que se refiere al de finalidad definida, necesidad y proporcionalidad. ¿Y a qué se refiere? Bueno, básicamente se refiere a que el uso de estos sistemas de inteligencia artificial deben estar justificados, o sea, se deben utilizar porque tienen un fin concreto que perseguir, tienen que ajustarse a un contexto determinado, o sea, tiene que estar adaptado al contexto en el que se va a emplear y no debe exceder los límites necesarios, es decir, que tiene que cumplir la función que se le ha delegado. Y bueno, finalmente tiene que ser proporcional para los objetivos para los que se ha constituido este sistema o el de la organización, ¿no? El de seguridad y protección es el tercer de los principios y esto se refiere a que se deben identificar, abordar y mitigarse estos riesgos a lo largo del ciclo del sistema de inteligencia artificial y prevenir en la medida de lo posible cualquier daño o potencial o real a los seres humanos, al medio ambiente y a los ecosistemas. Estos sistemas de inteligencia artificial deben ser seguros y protegidos y deben habilitarse a través de los marcos de gobernanza que sean sólidos. El otro principio se refiere al de equidad y no discriminación, y esto se refiere a que, bueno, las diferentes organizaciones del sistema de Naciones Unidas deben promover con equidad para garantizar la distribución equitativa y bueno, y los beneficios y mitigar los riesgos y los costos correspondientes para prevenir cualquier tipo de sesgo que cause discriminación o estigmatización de cualquier tipo, de acuerdo a lo que está establecido en las normas del derecho internacional. Entonces, es decir, que estos sistemas que se construyen, que se desarrollen de inteligencia artificial, no deben conducir a que los individuos sean engañados de ninguna forma o menoscabados injustamente o perjudicados en el ejercicio de alguno de sus derechos y o libertades fundamentales. El principio de sostenibilidad, bueno, se refiere a que cualquier uso de esta tecnología debe tener como objetivo el promover el medio ambiente, la sostenibilidad económica y social, ¿no? Es decir, deben beneficiar todos los aspectos
posibles, ¿no? Para lograr esto, los impactos que sean humanos, sociales, culturales, políticos, económicos, etcétera, y en todos estos ámbitos, los sistemas de inteligencia artificial se deben evaluar y monitorear continuamente para asegurarnos que están cumpliendo estos principios de sostenibilidad y implementar cualquier medida apropiada de mitigación o prevención que se puede identificar durante la implementación de estos sistemas. El otro principio se refiere al derecho a la privacidad, a la protección de los datos y a la gobernanza de los datos. Ok, gracias. Es recordatorio del tiempo. Lo que se refiere al derecho a la privacidad y protección y gobernanza de datos, como en todas las otras tecnologías y en el ámbito digital, este ha sido un tema ya ampliamente discutido, pero en el uso de la inteligencia artificial cobra un nuevo sentido, ¿no? Y entonces es por eso que estos sistemas deben proteger estos datos a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial, ¿no? Ahí está. Este es otro de los principios que en mi criterio es uno de los más críticos, porque esto se refiere a la autonomía y supervisión humana. Y este principio significa que los sistemas de inteligencia artificial no anulen la libertad y la autonomía de los seres humanos y que se debe garantizar la supervisión humana para la implementación de los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial, se debe incorporar prácticas de diseño que, bueno, primero se centren en las personas, en los humanos, y siempre hay que dar cabida a que las decisiones sean decisiones humanas. La supervisión humana debe garantizar la capacidad para supervisar la actividad general en cualquier sistema de inteligencia artificial y también la capacidad de decidir cuándo y cómo usar este sistema, en qué situación se debe usar este sistema y también la capacidad de anular las decisiones que un sistema toma. Entonces, de última, esto significa que el poder de decisión vuelve hacia las personas y no se deja en completo a un sistema de inteligencia artificial. Entonces, para mí, este es uno de los principios más importantes de ética para manejar cualquier sistema de inteligencia artificial. El siguiente es el de la transparencia y explicabilidad, y es justamente esto uno de los temas que ustedes han identificado al principio de la sesión en el chat como uno de los riesgos más latentes de la inteligencia artificial, y justamente este principio está para garantizar que la transparencia y la explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan en todas las etapas de su ciclo de vida y en los procesos de adopción, de toma de decisiones relacionados con estos sistemas. Y la explicabilidad técnica requiere que las decisiones tomadas por un sistema de inteligencia artificial puedan ser entendidas y rastreadas por las personas. Y esto es clave, ¿no? O sea, que nosotros sigamos las personas teniendo el control sobre estos sistemas. El siguiente principio se refiere al de responsabilidad y rendición de cuentas. Y esto significa a que se debe contar con mecanismos adecuados de supervisión, evaluación de impacto, auditoría y diligencia debida, incluida la protección de los denunciantes para garantizar que la rendición de cuentas se dé en el tema de inteligencia artificial a lo largo de la vida de este sistema. Entonces, esto se refiere a que sí se deben establecer las estructuras correctas para el monitoreo y la correcta rendición de cuentas de cómo se ha utilizado y cuál ha sido el impacto de estas tecnologías.
Y finalmente está el principio de inclusión y participación, y esto se refiere a que cuando se diseña y se implementa un sistema de inteligencia artificial, se debe adoptar un enfoque inclusivo, interdisciplinario y participativo que promueva la igualdad de género, pero también promueva la inclusión y mejore el acceso de diferentes comunidades que normalmente están afectadas por la adopción de esta tecnología, y se asegure que su participación sea activa y, por supuesto, que se minimice cualquier riesgo que esté referido a los daños o cualquier impacto adverso. Entonces, ahora vamos a pasar justamente al tema de la evaluación de preparación para la inteligencia artificial. Y justamente esta es una de las herramientas que se ha creado para asegurarnos que cuando un gobierno trabaje en el tema de inteligencia artificial, pueda realmente implementar estos principios de ética que acabamos de ver y acabamos de explicar. Entonces, ¿qué es la preparación en la inteligencia artificial? Y bueno, como ya hemos visto, esta tecnología tiene el potencial de beneficiar a una serie de industrias y sectores, y que sí nos puede servir como un catalizador para los objetivos de desarrollo sostenible. La inteligencia artificial, bueno, esto es como que los gobiernos necesitan tener un cierto nivel de preparación para poder usar correcta y éticamente esta tecnología y poder generar los beneficios, impactos que se está buscando, y al mismo tiempo que se minimice los riesgos. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Y esto lo hacemos a través de, bueno, este es el marco de inteligencia artificial. Y aquí podemos ver que, bueno, está compuesto por diferentes bloques, como acá tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué significa estar preparado? Bueno, primero tiene que ver con un tema de investigación y desarrollo de la tecnología, luego la creación de capacidad y habilidades para el uso de inteligencia artificial, crear la infraestructura correcta de los datos, el tema de la ética y cómo nos ayuda a proveer mejores servicios públicos. Los objetivos bueno, entre los objetivos de esta evaluación tenemos que podemos ayudar a presentar una visión general del estado de la inteligencia artificial en el gobierno y ofrecer una perspectiva desde toda la sociedad sobre cuál es el nivel de preparación que se tiene para adoptar esta tecnología. Nos ayuda a identificar factores críticos o oportunidades o brechas que nos ayuden a desarrollar e implementar un sistema de inteligencia artificial ético, y proporcionar recomendaciones de política pública en cuanto a infraestructura, habilidades, otras áreas de desarrollo para promover el uso de la inteligencia artificial con el fin de ayudarnos a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Y también nos ayuda a armar estos planes de acción que las diferentes instituciones de gobierno necesitan para adoptar esta inteligencia mucho más rápida y de correcta manera. Entonces, para eso es lo que nosotros hemos desarrollado, lo que es la evaluación de preparación de inteligencia artificial del PNUD, y que es justamente esta herramienta la que estamos lanzando y trabajando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta evaluación, bueno, está dirigida netamente a los gobiernos, y justamente nosotros adaptamos los requisitos de cada uno de estos gobiernos para poder implementar esta evaluación. La evaluación tiene interacciones cualitativas, es decir, realizamos entrevistas a funcionarios públicos, lanzamos una encuesta, organizamos talleres. De hecho, este es uno de los talleres que estamos realizando como parte de la metodología de la evaluación de preparación de inteligencia artificial, que se conoce como AIRA, por sus siglas en inglés. Esta evaluación la estamos aplicando a nivel global. Sin embargo, Colombia es uno de los primeros países en implementarla, y
el objetivo de esta evaluación es no solo de medir el nivel de preparación para el uso y adopción de la inteligencia artificial, pero también hacerlo desde un enfoque desde la ética y la inclusividad, que es los objetivos que tenemos con esto, ¿no? Entonces, ¿qué se puede obtener? ¿Cuáles son los resultados del AIRA, de esta evaluación? Bueno, primero, estos son algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué queremos sacar de esta evaluación? Nos puede ayudar a implementar un enfoque regulatorio apropiado para la inteligencia artificial, nos puede ayudar a utilizar enfoques colaborativos para la gobernanza de la inteligencia artificial, nos ayuda a incorporar los conceptos y los principios de ética y valores de inteligencia artificial en marcos que ya existen, en los que ya el país está trabajando, y poder capitalizar justamente sobre ya todos estos recursos que ya están desarrollados. Nos ayuda a establecer prioridades para la participación estratégica de la inteligencia artificial. Nos ayuda a alcanzar la interoperabilidad en inteligencia artificial y los principios compartidos que se manejan para justamente implementar correctamente esta tecnología. Nos señala cuáles son las áreas en las que podemos implementar la inteligencia artificial. Y bueno, acá abajo no se lee bien, pero se refiere básicamente a que nos ayude a identificar recomendaciones accionables para los diferentes sectores de un país. Entonces, es este tipo de información las que se puede obtener al implementar esta evaluación, y es por eso que es tan importante hacerlo en un momento como ahora. Esto es básicamente cómo la evaluación se basa en un enfoque colaborativo, en la que se trata de trabajar con los principales actores del ecosistema de inteligencia artificial para ayudarnos justamente a identificar dónde están estas oportunidades para su adopción, dónde están los riesgos más grandes y cuál sería la mejor forma justamente de adoptar esta tecnología para minimizar el daño a ciertos sectores, a ciertos grupos de la población, etcétera, etcétera. Entonces, justamente es por eso que nosotros estamos haciendo este taller, porque desde un inicio queremos que todo el mundo esté al tanto sobre lo que se está haciendo y cómo desde nuestros diferentes sectores podemos aportar al desarrollo y a facilitar la adopción de esta tecnología. Este es el marco conceptual, los componentes de la evaluación de la evaluación de preparación de inteligencia artificial, que se ha desarrollado junto a Oxford Insights, y esta es una herramienta que nosotros realmente la consideramos crítica para poder avanzar en el uso responsable de la inteligencia artificial. Tiene 3 pilares. El primer pilar, que se refiere al gobierno como facilitador del entorno de inteligencia artificial, es decir, el gobierno en su rol de cómo facilitamos la adopción de esta tecnología en la economía, en la sociedad, en las personas, ¿no? Y dentro de esto están los temas de la innovación, de los datos, de la infraestructura existente y de la creación de las habilidades y competencias necesarias justamente para su adopción. El segundo pilar es el gobierno como usuario de la inteligencia artificial, y esto ya viene el gobierno como administración pública de cómo el gobierno puede adoptar esta tecnología y cómo puede beneficiarse de esta tecnología. Y dentro de este pilar tenemos componentes como el tema de la visión que se tiene, que se quiere alcanzar a través del uso e implementación de esta tecnología, la tecnología en sí, es decir, los sistemas ya de inteligencia artificial y cuáles los sistemas existentes que nos permiten la adopción, las habilidades y competencias dentro del servicio civil y la estructura de datos que se tienen, esta infraestructura de datos que se tiene en la administración pública. Y el tercer pilar, que está aquí abajo y que cubre tanto el tema de la administración pública como el gobierno como facilitador, es el tema de la ética de la inteligencia artificial. Y aquí tenemos los componentes claves, que es el de seguridad, el de transparencia, el de responsabilidad y el de inclusividad.
Y ahora les vamos a mostrar más o menos cómo está estructurada esta evaluación, porque muchos de ustedes que están ahorita en el taller van a responder y van a ser partícipes de esta encuesta. Entonces es bueno que la conozcan, y para los que no van a participar de la encuesta, también es bueno que la conozcan para que vean con qué nivel de profundidad se está trabajando y se está realizando este ejercicio. Para el primer pilar, el gobierno como facilitador, tenemos las siguientes dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Dentro de la dimensión de innovación, vamos a evaluar el tema de estrategia, el tema de entorno y el de financiación, ¿no? En el tema de datos vemos el tema de la disponibilidad, que se refiere a la disponibilidad justamente de recursos para justamente adoptar la disponibilidad de los datos para adoptar estos sistemas, y cuál es el entorno regulatorio existente en el país. En la infraestructura tenemos la dimensión del desarrollo y la accesibilidad de ya la infraestructura existente en el país, y dentro de las habilidades y competencias, aquellas que no son técnicas y aquellas que son técnicas, más o menos para medir cuál es la capacidad que se tiene para adoptar esta tecnología. En el gobierno como usuario tenemos 4 dimensiones, como les decía. Dentro de visión, lo que vemos es cuál es en concreto la estrategia que se tiene en el gobierno hacia la inteligencia artificial, si es que se tiene, y si no se tiene, cómo crear esta estrategia. En la dimensión de tecnología tenemos el tema del desarrollo, justamente de la tecnología, el tema de, bueno, no se ve acá, pero, ay, perdón, no se ve acá, pero se refiere al tema de las adquisiciones, cuáles son estos procesos que están establecidos, y el tema de la infraestructura existente. En habilidades, igual, las técnicas y las no técnicas que hacen referencia al uso de inteligencia artificial dentro de la administración pública, y los datos que vemos, bueno, el tema de la calidad de los datos existentes, cuál es la disponibilidad de estos datos y su calidad, y el tema de la interoperabilidad, de cuán avanzada está el tema de la interoperabilidad en la administración pública. Finalmente, en el pilar de ética, tenemos, bueno, estas 4 dimensiones que ya se las he nombrado: responsabilidad, transparencia, seguridad, inclusividad, y cada una está medida por las preguntas, por diferente número de preguntas. Y la idea es que toda esta información que se recabe sobre cada uno de estos pilares en la encuesta sean contrastados con la lista de indicadores externos que se utiliza. Y estos son todos los indicadores que estamos analizando para cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, para el primer pilar, ¿cuáles son los indicadores que estamos tomando en cuenta? Y estos son algunos: por ejemplo, la calidad regulatoria, el Estado de Derecho, los datos abiertos de gobierno, habilidades TIC, actividades en GitHub, la cobertura 4G, 3G, la promoción en inversión en tecnologías emergentes, etc. En el pilar de gobierno como usuario de la inteligencia artificial tenemos la capacidad de respuesta al cambio, la capacidad estadística, la confianza en los sitios web y aplicaciones existentes de gobierno, y el nivel de madurez tecnológica o digital de gobierno que existe. Y bueno, en el tema de la ética de la inteligencia artificial, algunos de los indicadores que vemos es indicadores de inclusividad, de corrupción percibida o transparencia, el tema de la vigilancia de la inteligencia artificial, la rendición de cuentas y el índice de inteligencia artificial responsable. ¿Cuáles son las diferentes fases de preparación de la inteligencia artificial, perdón? Y estas fases van desde una fase básica hasta una etapa transformacional. Y estas son algunas de las definiciones de qué es lo que se espera del gobierno como facilitador de un entorno de inteligencia artificial.
en una etapa básica, por ejemplo, versus a una oportuna o a una transformacional. Perdónenme que he estado resfriada todo el fin de semana. Luego tenemos al usuario, al gobierno como usuario de la inteligencia artificial y a la ética de la inteligencia artificial. Ay, perdón. Para la implementación tenemos diferentes fases. Ay, perdón. Antes de pasar a esta slide, quería decirles que cuando ya implementamos la evaluación, tenemos una idea de dónde está el país y nos va a arrojar uno de estos resultados, ¿no? Si el país está en una fase básica, sistemática, diferencial, y va a hacerlo en cada uno de estos pilares, o sea, no necesariamente el país avanza de la misma forma en todos sus pilares, sino que puedes avanzar de manera diferenciada y es ahí que nos permite encontrar información mucho más granular para nosotros poder formular las recomendaciones necesarias en cada uno de estos tres pilares. ¿Y cómo se implementa la evaluación? Bueno, tenemos tres fases. Una, el taller de inicio, que es en el que nosotros queremos compartir la visión del PNUD sobre la inteligencia artificial, la evaluación que necesitamos y compartir algunos conceptos que nosotros manejamos para justamente que todas las personas que participen en este ejercicio tengan un mismo entendimiento de lo que queremos con este ejercicio. Luego vamos a realizar unas entrevistas con informantes claves que se preidentifican justo con la oficina de país y el gobierno para poder justamente completar el panorama de justamente este snapshot que queremos tener del país. Y finalmente hacemos el recojo de los datos a través de la encuesta digital que se las vamos a compartir después del taller. Algunas fases secundarias del AERA es bueno que después de que nosotros hacemos el lanzamiento de la encuesta y la recopilación de los datos, tenemos un dashboard en el que presentamos el puntaje y las visualizaciones de las respuestas que se han obtenido durante este ejercicio, que además de informar justamente la evaluación, nos pueden dar información útil que la pueden utilizar para otros propósitos. Luego preparamos el informe que lo validamos con nuestra contraparte de gobierno y una vez que el informe está finalizado, lo publicamos. Y luego, esta es la parte más importante, las recomendaciones y caminos a seguir, justamente porque aquí es donde queremos priorizar cuáles los siguientes pasos. La evaluación es solo un primer paso dentro de este camino que es la adopción de la inteligencia artificial y lo que queremos es que tanto el gobierno como los diferentes actores del ecosistema digital pueden ayudarnos justamente a implementar estas recomendaciones como el follow-up más importante de la evaluación. ¿Cómo puede ayudar la evaluación al gobierno? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de los resultados, ¿no? Muchos gobiernos tienen ya, por ejemplo, una estrategia, una visión de lo que quieren lograr con la inteligencia artificial, otros no, ¿no? Entonces, si su gobierno tiene una estrategia de inteligencia artificial, nosotros podemos ayudar justamente a planificar los próximos objetivos, cómo alcanzar estos objetivos o cómo integrar conceptos de ética o principios de inclusividad dentro de la estrategia ya existente. Si su gobierno está trabajando en una estrategia, es un momento propicio justamente para adoptar estos nuevos conceptos, estos principios de ética y también para ayudar a estructurar las prioridades que se tienen en el gobierno. Si el gobierno no ha iniciado una estrategia, ahí nosotros ya podemos empezar a trabajar con el gobierno, ayudarlos a elaborar una estrategia que cumpla justamente los estándares que les hemos mostrado.
el cronograma que nosotros tenemos justamente para implementar esta evaluación es de 15 semanas, que empieza obviamente con el lanzamiento y luego tenemos diferentes fases en las que tenemos el lanzamiento de la encuesta, el análisis y la puntuación, la validación y el tema de las recomendaciones, ¿no? Entonces queremos que sea una evaluación rápida porque necesitamos justamente todos estos hallazgos y recomendaciones pronto para poder empezar el trabajo que es mucho más largo y el de la planeación y estructuración que es mucho más extenso. Y bueno, la encuesta, que es lo que vamos a compartirles después de esta sesión, y déjenme mostrarlas. La encuesta está desarrollada en Cobo, que es una herramienta con la que nosotros compartimos diferentes eh, encuestas. Déjenme mostrarles un poquito lo que van a recibir. Ay, ay, ay. Jasmine, can you share with me the link again, please? Bueno, este es el documento sobre justamente los principios éticos para el uso de inteligencia artificial que se los vamos a compartir. Y ahora les voy a mostrar un poquito la encuesta, que es la que van a recibir y con la que vamos a empezar a recolectar información justamente durante estas próximas 2 semanas aproximadamente. Acá está. Este es el link que van a recibir. Y aquí, como pueden ver, van a ver que la encuesta está estructurada exactamente en los pilares y componentes del marco que les hemos mostrado. Y ustedes simplemente, bueno, empiezan la encuesta, siguen las indicaciones y no la tienen que terminar en una sola sesión, la pueden hacer en varias sesiones. Las respuestas se graban automáticamente. La encuesta es 100% confidencial. Entonces, lo que buscamos es una perspectiva honesta, la percepción honesta de cómo es el estado de situación en el país. Así que acá ustedes pueden ver que pueden elegir el idioma para justamente, aquí está español y la encuesta ya está totalmente traducida al español. Entonces aquí a ustedes pueden leer las indicaciones y también pueden leer algunos conceptos que les van a ayudar justamente a responder esta encuesta. Así que por favor, les vamos a mandar la encuesta por correo y realmente esperamos contar con su participación. Y esta es como la parte final ya del taller, pero si tuvieran más preguntas o si alguien quisiera participar, por favor, déjenos saber en el chat. Perfecto. Juan David, ¿algún comentario adicional? Em,
no mucho más. Como les decíamos al principio, agradecerles dos. El cuestionario y la encuesta que vamos a hacer es una forma de vincularse a este trabajo que estamos haciendo. De todas maneras, los canales están abiertos para que lo que quieran hablar, buscaríamos la articulación entre el equipo digital aquí, la Oficina de Colombia, y ustedes para que se puedan vincular si quieren. Pero lo primero sí sería que por favor nos ayuden con el diligenciamiento del cuestionario. Puede ser que les llegue doble correo. Hay uno que mandaremos nosotros a los inscritos a este webinar y hay otro que va a mandar directamente el ministerio. Entonces, pues igual les va a mandar al mismo cuestionario para que por favor nos ayuden. Eso sería de nuestro lado aquí en la oficina. Perfecto, perfecto. Jasmine, ¿alguna consideración? Um, yes, sure. So, but I'll say it in English. I just want to say thank you, everyone, for participating today. It was a pleasure. And thanks a lot for your questions on the chat. They are very interesting. It's very interesting to see our different opinions on the matter. So happy to have you here, and we'll be sharing the presentation and the recording as I mentioned in the chat. And thanks to Columbia Country Office specifically and the ministry and for our amazing host, Darinka, who presented this flawlessly. Thanks a lot. Thank you, Jasmine. No, y muchas gracias a todos por haberse conectado durante tanto tiempo, escucharme durante 2 horas. Espero no haberlos aburrido. Y bueno, estamos a la orden para cualquier pregunta. Vamos a hacer el follow-up con la información, vamos a compartir los materiales. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.